ya Jesús. ¿Qué tal, hermanos, hermanas, amigos? Que el Señor los bendiga. Estamos pues listos para nuestra lectura bíblica, continuando el libro de Deuteronomio. El día de hoy nos corresponde el capítulo 10. Recordemos que en el capítulo anterior, el capítulo 9, estaba Moisés exhortando al pueblo de Israel a la obediencia, que estaban a punto de entrar a la tierra prometida, a punto de cruzar el río Jordán. Entonces Moisés exhortaba al pueblo, también recordándoles que fueron muy desobedientes, que los israelitas no vivieron conforme a los mandamientos del Señor, conforme a sus estatutos. Les hizo recuerdo de aquella vez cuando los israelitas se hicieron un becerro de oro cuando Moisés bajaba de la montaña con las 2 tablas de piedra. Entonces estaban tan exhortados los israelitas, y en el capítulo 10 continúa la exhortación, ¿sí? Es algo muy fuerte. Moisés está realmente poniendo como que las bases bastante sólidas, llamando a la obediencia al pueblo de Israel, que por supuesto nosotros tenemos mucho que aprender al respecto, porque nuestra vida también tiene que estar regida por la obediencia al Señor Jesús, porque pues Moisés también dijo en una ocasión que en los últimos tiempos el Señor iba a levantar a un varón, a un profeta, a quien nosotros tenemos que obedecer. Aquel profeta es el Mesías, Cristo Jesús. ¿Qué les parece si vamos por un momento a ese texto bíblico que está en el libro de Hechos, el capítulo 3, en el versículo 22? ¿Qué fue lo que Moisés dijo? Dice el verso 22 de Hechos capítulo 3. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Por supuesto, esta palabra se refería al Señor Jesús, y esta palabra es para nosotros, de tal manera que así como los israelitas tenían que obedecer a Moisés, nosotros tenemos que obedecer plenamente las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces, pues, ahí Moisés continuaba exhortando al pueblo de Israel, y así es como comienza el capítulo 10 del libro de Deuteronomio. Dice: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y entonces sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Bueno, cuando está hablando de arca, hermanos, ¿qué significa arca? Es pues como una caja, como un cofre, ¿sí? Un cofre, esa es un arca. A eso se le llama arca, ¿sí? No solamente a la nave que construyó Noé, ¿verdad? Sino arca es en realidad una caja, un cofre, ¿no? Y entonces dice Moisés: hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí estaban como Jehová me mandó. Algo interesante, y bueno, aquí podemos tratar de sacar alguna conclusión, porque la primera vez el Señor no le había dicho a Moisés: hazte un arca, un cofre. Esta segunda vez el Señor sí le dice: hazte un cofre y vas a guardar las 2 tablas dentro del cofre. Lo que podría de pronto hacernos pensar que ahora, en esta segunda oportunidad, Dios estaba
de alguna manera protegiendo de que las tablas no sean adoradas, ¿sí? Porque el pueblo de Israel pues había adorado a un becerro y de pronto se le ocurría poner las dos tablas y adorar a las tablas, ¿no? Bueno, probablemente, como le digo, aquí podemos tratar de sacar alguna conclusión. Esto es mera opinión, ¿no? Que podría ser que el Señor estaba evitando que el pueblo de Israel adore a las tablas. Es muy posible, es muy probable, el Señor lo sabe. Lo cierto es que esta arca, este cofre, pues es el que llegó a ser el arca del pacto, ¿verdad? Donde estaban las dos tablas y esta arca, este cofre, estaba en el lugar santísimo, ¿verdad? Cubierto por el propiciatorio. Bueno, entonces dice Moisés: volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí estaban como Jehová me mandó. Y entre paréntesis dice: después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jaacán a Mosera, y allí murió Aarón, y allí fue sepultado. En lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Bueno, recordemos que Aarón también había pecado. De hecho, Aarón fue el que hizo el becerro de oro, pero después de la intercesión de Moisés, el Señor perdonó a Aarón, ¿sí? Perdonó a Aarón y lo hizo sumo sacerdote, es decir, realmente el Señor lo perdonó, y después de que murió Aarón, su hijo Eleazar ejerció el sumo sacerdocio. Dice el verso 7: de allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Recordemos que los levitas entonces era la única tribu de donde podían salir los sacerdotes. Los sacerdotes, gente consagrada al Señor, a los oficios del templo. De hecho, todos los levitas tenían esa misión, dedicarse a las cosas de Dios. Ellos no tenían herencia, no tenían tierras. Hemos visto ahí en el mapa las tribus de Israel, pues no había la tribu de Leví en el mapa, porque la herencia de los levitas es el Señor. Recordemos también que en el libro de Éxodo el Señor nos dice que Él quiere un pueblo de sacerdotes. Un pueblo de personas dedicadas al Señor, dedicadas a las cosas de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para vivir conforme a lo que Dios quiere. Entonces, Apocalipsis capítulo 5 nos hace recuerdo que nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Estamos viendo en la palabra que el Señor quiere que nosotros seamos personas que estén dedicadas a hacer la voluntad de Dios, dedicadas a las cosas de Dios, a las cosas de su templo. Ahora el templo no es físico, ahora el templo es espiritual, la iglesia de Cristo, dedicados al servicio al Señor. Sí, esos son los sacerdotes. ¿Usted quiere ser sacerdote? ¿Quiere ser ese pueblo de sacerdotes? Pues es necesario que nuestra vida esté dedicada a hacer la voluntad de Dios, a vivir para el Señor, al servicio al Señor. Amén. Muy bien. Continuamos entonces, dice, bueno, que en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto, ¿sí? Para que estuviese delante de Jehová para servirle, para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Ahí lo vemos. Ahí estamos recordando lo que ya habíamos leído en el libro de Números. Dice el verso 10. Moisés continúa hablándoles a los israelitas y les dice: yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate,
anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué dice Moisés? Esto dice Moisés a los israelitas. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí Moisés está exhortando a los israelitas. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahora que van a entrar a la tierra prometida, lo que te pide el Señor es que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y lo sirvas. Que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos, ¿no? Muy importante, los israelitas estaban a punto de entrar a la tierra prometida y estas palabras para ellos son ley. Tienen que guardar todos los mandamientos, tienen que andar en los caminos del Señor y tienen que amar al Señor y servirlo con todo su corazón. Eso es lo que Moisés estaba exhortando a los israelitas. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Eso es lo que te pide el Señor. Si realmente los israelitas hubieran obedecido al Señor conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, por supuesto hubieran sido una nación poderosa, una nación próspera, una nación ejemplo, la luz para las demás naciones, para que todas las naciones pues conozcan al Señor. Lamentablemente no sucedió eso. El pueblo fue un pueblo desobediente, un pueblo de dura cerviz y se perdieron, ¿sí? Primero se dividió Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino de Judá. Ambos pueblos pecaron contra el Señor de tal manera que el reino del norte, Israel del norte, fueron llevados cautivos a los asirios. Y los israelitas del sur, el reino de Judá, fueron llevados cautivos a Babilonia, por cuanto desobedecieron. Entonces se entremezclaron entre la gente de las naciones, principalmente los del reino del norte, pues se mezclaron entre el mundo, ¿sí? Por eso cuando el Señor Jesús viene, dice, he venido a rescatar lo que se había perdido. Ese pueblo de Israel que se entremezcló entre la gente del mundo, pues tenía que ser llamado de alguna forma. Y ahí vemos el sacrificio del Señor Jesús en la cruz para que todas las personas que están en los confines de la tierra puedan escuchar el mensaje del Evangelio del Mesías, que es Cristo Jesús, y puedan parar las orejas, por decirlo de alguna forma, y decir, esa palabra es de mi pastor, tengo que ir a él. Recordemos, el Señor Jesús decía, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces el Señor vino a rescatar y ahora el Señor tiene para nosotros ya no un reino terrenal, ¿sí? Ya no una nación física, una nación que esté en en el planeta perecedero, ¿sí? En este tiempo perecedero. Ahora la nación que el Señor tiene para su pueblo es una nación celestial, la patria celestial. Ahora la prosperidad que el Señor tiene para su pueblo no es una prosperidad perecedera. Ahora tiene para su pueblo prosperidad eterna, riquezas del reino de Dios, riquezas celestiales que nunca se acabarán.
hay algo que tenemos que ir descubriendo, abrir nuestros ojos espirituales para que podamos reconocer todo lo que el Señor tiene para su pueblo, para sus hijos, para aquellos que andan conforme a su palabra en obediencia a Cristo. ¿Verdad? En aquel tiempo, sí, en aquel tiempo de Deuteronomio, el Señor estaba diciendo, ustedes obedezcan mis mandamientos y yo los voy a guardar y yo les voy a dar prosperidad. En aquel tiempo. Y ahora el Señor Jesús nos dice, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en los cielos. ¿Se da cuenta? Ahora ya tenemos una visión espiritual. En aquel tiempo, pues los israelitas no tenían al Espíritu Santo habitando, morando en ellos. Pero ahora, a través del Señor Jesús, podemos tener al Espíritu Santo, el cual nos revela las cosas celestiales y eternas para que nosotros podamos disfrutar de todo eso en la eternidad. Entonces continuamos con el verso 14 y dice: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Realmente del Señor es todo. Podemos ver, ¿verdad?, la creación en el planeta, los animales, las plantas, las montañas, las cascadas, los manantiales de agua, una creación hermosa. Podemos ver en los cielos las estrellas, podemos ver a través de telescopios incluso galaxias, el universo infinito, más de 100,000 millones de galaxias. Es un universo que el hombre no puede terminar de conocer. Y esa es la creación física, es la creación material, ¿sí? Esas estrellas tienen un tiempo de vida porque esas estrellas también van a ser destruidas. Nuestro Sol un momento va a también a explotar. De aquí a muchos millones de años va a explotar y va a terminar su ciclo de vida. Esa es la creación física, la creación material. Pero también está la parte celestial, la parte espiritual. El Señor Jesús decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré a prepararles lugar para vosotros. Una morada espiritual, una morada celestial que, por cierto, es muy real. Es muy real. Aquí le voy a decir entre paréntesis. Cuando una persona fallece, cuando una persona muere, solo muere su cuerpo. Su alma no. La persona sigue viendo, sigue escuchando, sigue pensando. Si lo duda, puede darse una vuelta por Lucas capítulo 16, la historia de Rico y Lázaro. Y ahí podremos entender que realmente la persona no muere. Lo que muere es el cuerpo material. Entonces, temamos al Señor y caminemos conforme a su palabra para que vayamos descubriendo las riquezas espirituales que Él tiene para su pueblo. Muy bien. Dice entonces, verso 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová. Dice, Moisés está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. Sí, a tus padres, de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Es decir, el Señor los ha amado a ustedes porque amaba a vuestros padres. Amó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Recordemos que Abraham, amigo de Dios, el padre de la fe, le creyó Abraham a Dios y le obedeció.
Y el Señor lo bendijo de tal manera que le dijo que todas las naciones serían benditas en ti. Si nosotros también somos ese pueblo que le cree a Dios y le obedece, podemos decir que somos de la familia de Abraham. Muy bien, dice el verso 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Bueno, aquí esta palabra es bastante interesante porque recordemos que había un pacto, una evidencia de que una persona caminaba en el pacto del Señor era la circuncisión. Tenía que circuncidar el prepucio, ¿verdad? Todos los varones tenían que ser circuncidados. Pero eso en realidad es una figura física de algo espiritual, que su pueblo tiene que tener el corazón circuncidado, es decir, sacar la carnalidad de nuestro corazón, dejar de vivir para nuestro ego, dejar de vivir para nuestro yo, para nuestros propios intereses y empezar a amar a nuestro prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor, ¿verdad? No nos llama a ser egoístas, no nos llama a estar enfocados en nosotros mismos, sino que realmente seamos un pueblo, una familia. Así como un padre se preocupa por sus hijos, ¿verdad? Comparte con sus hijos todas las cosas. Y en una casa se comparte todas las cosas. Pues así también debería ser la familia de Dios. Cuando circuncidamos el prepucio de nuestro corazón, cuando sacamos la carnalidad de nuestro corazón. Y además dice, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué es la cerviz? Pues es como la cabeza, ¿sí? Recuerda que habíamos visto en algún momento que el Señor decía, llevad mi yugo sobre vosotros. Y es que el yugo es aquello que une dos bueyes, ¿sí? Puede ser una pieza de madera que se amarra precisamente como a la cabeza de los animales, a la cerviz, la cerviz. No seáis de dura cerviz. Déjense gobernar por el Señor, no sean bueyes rebeldes. Si nosotros estamos en el arado del Señor y tenemos que arar los terrenos del Señor, no tenemos que ser rebeldes, tenemos que ser obedientes. ¿Qué pasaría si en un arado, ¿sí? Dos bueyes, una yunta de bueyes, uno de esos bueyes se rebela? Es un buey rebelde que quiere irse para el terreno del vecino. Se lo trata de corregir. ¿Qué pasa si no se lo puede corregir y en realidad no se puede arar con ese buey? ¿Qué hacen con ese buey? No sé, de pronto lo vuelven churrasco, ¿verdad? Una barbacoa, una parrillada. Por eso seamos obedientes. Y haremos, ¿sí? Trabajaremos en el arado del Señor, en los campos del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Eso nos dice el Señor. No seamos de dura cerviz, ¿sí? Dejemos que el yugo del Señor dirija nuestras vidas. Verso 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dice, Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es el que manda.
Ay de aquella persona que conociendo la palabra de Dios desobedezca. Si alguno voluntariamente conociendo la palabra de Dios desobedece, ese es un rebelde. El Señor no se agrada de él, ya habíamos visto, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el pueblo de Dios desobedece al Señor? Pues serían destruidos. La obediencia es algo vital, vital. A medida que nosotros vamos conociendo la palabra, ¿sí? El Señor nos va revelando más riquezas espirituales y también nos está mostrando el camino que debemos andar a través de la obediencia para encontrarnos con el Padre, ¿sí? El Señor Jesús es el camino al Padre a través de la obediencia a Cristo. Porque no está en Cristo aquel que simplemente tiene una reunión una vez por semana. No. El que está en Cristo, el verdadero cristiano, es aquel que todos los días camina obedeciendo al Señor. Porque Él es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. ¿Amén? Él es el líder máximo. Él es el líder máximo. Cuando alguien desobedece al líder máximo, pues su vida va a ser un desastre. Sí, se lo digo así. Si alguien, conociendo la voluntad de Dios, lo desobedece, pues nada bueno habrá en esa vida. Por eso humillémonos. Él es grande y temible, dice, temible. Dios es misericordioso, Dios es lleno de amor, tiene mucha paciencia, pero Él es justo y recto y no dará por inocente al culpable. Él no hace acepción de personas, ni toma cohecho, ¿sí? Cohecho, soborno, no se lo puede adular. Como a veces, ¿no? A uno le hablan bonito, pero nada más es para obtener un beneficio. Ah, Señor, te alabo, te adoro, pero es que quiero que me des tal cosa. No, el Señor no acepta eso. Dice, el Señor hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y esto para aquellos que dicen, solamente el pueblo escogido de Dios entrará a la promesa, solo el pueblo escogido. No, el Señor dice, los extranjeros, los que no son escogidos, también tienen la oportunidad. El Señor Jesús ha dado su vida por toda la humanidad, no solamente por el pueblo escogido. Recordemos, y todo esto porque el Antiguo Testamento es figura y sombra de las cosas que vivimos ahora. Recordemos que el Señor ha escogido al pueblo de Israel, pero no ha menospreciado a los extranjeros que querían seguir y servirle al Señor. Recordemos que pues ahí estaba Rahab. ¿Recuerda? Era una mujer ramera de Jericó. ¿Sí? Era de Jericó, no era israelita, no era del pueblo escogido. Pero esta mujer creyó en el Señor. Y dijo, yo sé que Jehová les va a dar la victoria porque Él es Dios. Tengan misericordia de mí y de mi casa. Y el Señor la salvó. Y eso vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? La salvó y se volvió israelita. Rahab se volvió israelita. Luego también vamos a ver la historia de Ruth, la moabita, que era moabita, era de la tierra de Moab, no era israelita, no era del pueblo escogido. Pero Ruth quiso servir al Señor con todo su corazón y fue adoptada al pueblo del Señor. Por eso los no escogidos no están excluidos. Claro que pueden entrar por la puerta
de salvación. El Señor dice, no hace acepción de personas. Así que sí tenemos que prestar atención, porque por ahí hay una doctrina que dice, Dios va a salvar solamente a los escogidos y a los otros los va a mandar al infierno. No, cuidado con eso. Eso no es lo que nos muestra la palabra. El Señor tiene misericordia aún de los extranjeros. Al corazón contrito y humillado, el Señor no lo despreciará. Muy bien. Continuamos entonces, dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Solo al Señor temerás, a Él solo servirás. Harás todo conforme a su voluntad. Dice, a Él seguirás. Y por supuesto nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro, los pasos de nuestro Señor Jesús. Eso significa seguir. ¿Sabía usted? Seguir significa dar los mismos pasos que dio el Maestro. Eso es seguirle. Y bueno, aquí dice, y por su nombre jurarás, pues está denotando que solamente su nombre tiene valor. ¿Sí? El nombre de Dios es el nombre que tiene valor. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Realmente el Señor ha hecho esto en fidelidad a Abraham, a Isaac, a Jacob, porque entraron a la tierra de Egipto. ¿Recuerda cuando estaba José gobernando en Egipto como el segundo hombre más importante de Egipto? Y entraron los israelitas, eran apenas 70 personas. Solamente eran 70 personas. De esa pequeña cantidad de personas, el Señor hizo una gran multitud. Dice que los israelitas que salieron de Egipto eran como 600,000 hombres aptos para la guerra, sin contar mujeres y niños. Si contáramos las mujeres y los niños, estaríamos hablando de casi como unos 2 millones de personas aproximadamente. 2 millones de 70 personas. Y el Señor ha hecho grandes maravillas, les ha mostrado a su pueblo que el Señor realmente está ahí para guardarlos, para protegerlos, para sustentarlos. Acuérdense todo lo que Dios ha hecho con ustedes. Y pongan su confianza en Él y témanle solamente a Él. Ese es nuestro Dios. Es interesante cómo vemos a través del Antiguo Testamento todo lo que el Señor ha hecho con su pueblo, y esto para que nosotros también podamos vernos en un espejo, porque el Señor demanda de nosotros también que le temamos, que le sirvamos, que Él sea la única razón de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Que nuestra vida esté dedicada completamente a hacer su voluntad, porque ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, Gálatas 2, verso 20. Vámonos a Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. ¿Qué significa eso? Yo ya morí. Ya he muerto. Ya no se trata de lo que yo quiero.
Ya no se trata de mis deseos, ahora se trata de lo que el Señor desea. Esa tiene que ser nuestra vida, dedicada a lo que el Señor desea, renunciando a nuestra vida en este mundo. Eso es lo que dice el Señor. Niégate a ti mismo. Sí, es radical la palabra, ¿verdad? Pero es solo para los que le creen. Muy bien, hermanos. Pues hasta aquí el capítulo 10 del libro de Deuteronomio. Como siempre le digo, espero que haya sido de edificación, de bendición para su vida, y nos encontramos en el próximo capítulo. Bendiciones.